Bueno, hola de nuevo. Ahora vamos a ver todo lo que es registro de enfermería. Esta es una cápsula bastante cortita, en donde vamos a ver aspectos como generales de lo que es el registro de enfermería. Vamos a repasar nuevamente el aspecto legal, muy cortito, muy conciso, y vamos a dar los aspectos importantes que debe tener el registro de enfermería en atención cerrada, ya puesto que en atención abierta me refiero a CEFAM, o todo lo que es la atención primaria en salud, ocupan otro tipo de registro que es digital, ¿ya? Así que, bueno, no me tengo por qué presentar de nuevo, soy la, la profesora Cibeles y espero que pueda quedarles claro lo que es el registro de enfermería. Bueno, nos aparece nuevamente el marco legal. ¿Y por qué es importante el registro? ¿Ya? Y cómo su relación con toda esta normativa legal. Bueno, nosotros ya lo vimos en el primer semestre y también lo pasamos a nombrar en la clase anterior de lo que fue calidad y seguridad de los cuidados. Y ustedes yo creo que ya son expertos en dar en conocer cómo ha sido la evolución legislativa de lo que es la enfermería, ¿ya? Y les vuelvo a repetir, porque esto tienen que sabérselo bien y incorporarlo dentro de todo su quehacer profesional, no solamente saberlo como conocimiento, sino que comprenderlo e interpretarlo de la forma que es la correcta. Como vimos también el semestre pasado, la incorporación al Código Sanitario en el año 97, en su artículo 113, no solamente dice lo que está descrito, que es lo referente a la gestión del cuidado, sino que es lo que vamos a ver acá, que es la interpretación. Y es lo que veíamos también en esa clase, el marco legal, que permite contar con una norma jurídica, ya que es obligatoria y que también es general para todas las personas que ejercen la enfermería. ¿Ya? Otra cosa que también es la importancia de la incorporación al Código Sanitario es que define el quehacer de enfermería y al definirlo delimita la responsabilidad legal y penal. Y también, como yo también les decía el semestre pasado, que permite sancionar el ejercicio ilegal de la profesión. Y en este sentido, ¿qué tiene que ver el registro con todo esto? Que lo vamos a ver ahora, que en cierta forma cuando uno escribe o registra las acciones de cuidado, está dando a conocer el quehacer de la enfermera, que ahí en el segundo punto. Entonces, si yo doy a conocer mi quehacer, me estoy delimitando en ese mismo momento la responsabilidad legal que tengo como profesional de enfermería. Y es de ahí la importancia del registro, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo no registro acciones que son de cuidado, va a ser omisión. Y al ser omitir un cuidado de enfermería, me puede sancionar. La ley me puede sancionar. Y de ahí la importancia que nosotros debemos conocer cuál es nuestro marco legal y cuál es su relación con el registro y por qué es tan importante registrar en enfermería. ¿Ya? Entonces, todo esto que nosotros aprendimos ya en el primer semestre, que ahora yo les hablo un poquito de las normativas y de la reforma de salud ahora en la clase de calidad y seguridad de los cuidados, y ahora hacemos nuevamente referencia a lo que es el código sanitario, es porque todo lo que yo escribo es de mi responsabilidad. Y como yo soy responsable por lo que yo estoy haciendo, por mi quehacer, en ese sentido la ley me protege. Pero si yo omito o no escribo, porque no está escrito, o sea, si yo hago un cuidado y no está escrito, quiere decir que no está hecho, la ley me podría sancionar. Y por eso es la importancia del registro y su relación con la normativa legal. Para que este registro, donde yo voy a describir las acciones de cuidado que yo realizo, sea adecuado o pueda demostrar lo que yo estoy haciendo de una forma fidedigna, debe tener ciertas características, que se las voy a nombrar en la diapositiva que continúa. Acá pueden ver las características que debe poseer un buen registro de enfermería. La primera que dice es que debe ser pertinente. ¿Y a qué se refiere el pertinente? Que tiene que ser oportuno, que tiene que ser adecuado en el momento y en la ocasión determinada. Ya no hacer posterior el registro.
o sea, en el momento de que yo realice una acción de cuidado, esta debe ser registrada inmediatamente después que yo la realice, no 2 horas después, ni 5 horas después, o escribir antes. ¿Ya? Ese es un error incluso hasta ético. Y eso significa que el registro es pertinente, que es oportuno en el momento adecuado. Debe ser conciso. ¿A qué me refiero con esto? No que tienen que escribir 4 o 5 palabritas, no, sino que debe, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque las fichas clínicas actualmente tenemos cada vez menos espacio para poder escribir y registrar todas las actividades de cuidado que uno realiza con la persona que estamos trabajando. Pero sí el que sea conciso me permite a mí que yo pueda comprender en pocas palabras todo el contexto en cual se realizó, ¿ya? Que expreso las ideas en pocas palabras, pero de una forma adecuada y que esto llega a ser preciso, ¿ya? Y por eso posteriormente en el último punto que es exacto, a eso va, ¿ya? Entonces es conciso, entonces tengo que ser pertinente, que sea adecuado, que sea oportuno, pero también que sea conciso, que no me explaye más allá de lo que tengo que registrar. Una porque no tenemos hoja para escribir tanto registro y otra porque al leer tanto la persona que va a recibir posteriormente el turno o la persona que quiera leer posteriormente la ficha, se puede confundir con mucha idea sin llegar a lo medular, ¿ya? En el tercer punto dice, debe reflejar las necesidades y problemas, y capacidades de la persona atendida. No es que yo me vaya escribiendo sobre lo que le pasó en su vida anterior o sobre cómo pensó que estaba cuando estaba en la casa de su mamá hace 3 años. No, debe reflejar lo que la persona está pasando en ese preciso momento, ya a lo más el 24 horas antes o durante la noche, cómo pasó la noche, cómo está en ese momento, si está despierto, no está despierto, si está somnoliento, no somnoliento, y si tiene algún problema, por ejemplo, no está orinando, no ha ido al baño, esas cosas así, ¿ya? Entonces debe ser oportuno, que es lo que es pertinente, debe ser preciso, conciso, que es lo que hablábamos el segundo punto, que debe decir en pocas palabras las ideas fuerza de lo que yo quiero expresar y debe reflejar la verdadera necesidad de la persona o los problemas de salud o las capacidades que tenga esta persona. Debe ser objetivo, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? Que el registro no debe realizar conjeturas como podría ser o me imagino que puede originarse por esto. No, debe ser objetivo. Persona duerme bien, un ejemplo le estoy dando, durante la noche, actualmente con dolor. Refiere EVA PAM 10, no sé. El EVA es la escala de evaluación del dolor, escala análoga de evaluación del dolor. Y esa escala, entre paréntesis, esto va de 1 a 10. 1 es la menos cantidad de dolor y 10 es la máxima cantidad de dolor, ¿ya? Entonces, uno tiene, cuando usted le pregunta, ¿le duele algo? Sí, me duele. Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? 8, 5, 4. Y eso uno lo tiene que renotar. No tiene que anotar, por ejemplo, tiene un dolor que parece que fue porque se pegó en la rodilla. No, eso es una conjetura. Yo tengo que anotar y registrar datos objetivos. Tiene dolor, EVA 8, ¿sí? Debe ser completo. Y ustedes dirán, pero si tiene que ser breve. Sí, lo que pasa es que esto con la práctica uno lo va adquiriendo, ¿ya? Si bien yo dentro de lo conciso que tengo que expresar, tengo que ser rescatar tan bien las ideas fuerzas de lo que la persona le pasa para que pueda demostrarse completamente cómo ha evolucionado dentro de la noche, dentro del día o dentro de la mañana, ¿ya? Y como les decía hace un rato también, debe ser exacto. En ese momento que yo lo realizo, realizo la actividad, perdón, debo registrar. A lo más posterior, cuando termine de realizarla, pero nunca registrar antes, porque ha visto y se ha visto mucho de que personas que registran los signos vitales, y yo lo hemos visto, pero muchas cantidades cuando vamos a las prácticas clínicas, que recibimos turno y está registrado el control de signos vitales de las 11 de la mañana o del mediodía a las 8 de la mañana. Eso es ilegal, eso es hacer ejercicio ilegal de la profesión porque estoy mintiendo.
no es el signo vital que yo le voy a tomar al mediodía, eso es incorrecto, eso es cometer una falta. Por lo tanto, tenemos que ser exactos. Si yo a las 10 le hago la curación y termino a las 10:30, coloco 10 a 10:30, se realiza curación. Y explico la curación en un lenguaje técnico, en un lenguaje preciso, en un lenguaje conciso y en un lenguaje veraz. ¿Sí? Esta diapositiva es muy importante. Ustedes la van a recordar por el resto de sus vidas, em, tanto académica como profesional. Ya, esto yo me acuerdo que me lo dijeron cuando estaba también en primer año, estudiando en el mismo lugar de ustedes, claro que en Valparaíso. Em, ¿Y qué significa esto? Que lo que no está escrito no se encuentra hecho. Y les voy a contar aquí un ejemplo que me parece súper interesante traerlo, que podemos comentarlo después cuando hagamos el Zoom sincrónico, que es cuando, no sé si ustedes son fans de Grey's Anatomy, pero si son, véanla. Que hay hartos aspectos de cuidado que uno también me llaman a mí la atención, pero uno de esos fue con respecto al registro, ya que hubo no me acuerdo en qué temporada en realidad, el doctor Caret iba a operar una chiquitita, un niñito en realidad, no me acuerdo la edad, y necesitaban saber si le habían pasado o no la heparina. Y resulta de que nadie sabía, ninguna enfermera ni enfermera sabía si le habían pasado la heparina porque no estaba registrado. Bueno, pasó el tiempo, empezaron a buscar porque el niñito, la niñita, estaba a punto de morir, entonces tenían que operarla rápidamente, pero corría el riesgo de que si le administraban una doble dosis, el chiquitito podía morir. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron la seguidilla de eventos, de dónde pasó el niñito, que qué enfermero lo recibió, y de qué enfermero recibió el turno, quién lo entregó y todo el asunto. Fueron así hasta que llegaron al enfermero, que ya estaba casi en el paradero esperando su metro, y lo alcanzan y le dice si lo habían administrado, y él dijo que sí había administrado la heparina y no lo había registrado. Y justo en ese momento, no me acuerdo cuál de los médicos le estaba justo, así como que llegó el momento preciso, imagínenselo ustedes en estos momentos, que iba a introducir el medicamento y le dicen, no, no, ya se lo pasaron. Eso pasa, y hago la analogía ya de lo interesante y lo importante que es el registro. Este enfermero no había registrado que sí le había pasado la dosis de heparina. Imagínense el error garrafal, la negligencia que hubieran cometido o que se hubiese cometido con ese pequeño al pasarle una doble dosis porque el pequeño tenía riesgo de morir con una doble dosis. Entonces, esa es la importancia del registro porque podemos ser sancionados legalmente si no hemos realizado alguna actividad o si la hemos realizado y no la hemos registrado. De ahí la importancia de escribir, o sea, y de escribir todo lo que yo realizo. Aseo de cavidades, aseo genital, limpieza ¿cómo se llama? Aseo parcial, perdón. Si realizo acompañamiento, educación a la familia, educación a la persona, si lo acompaño a algún examen, si lo acompaño al baño. Todas esas son actividades de cuidado que se deben registrar, ¿ya? ¿Y por qué es importante registrarla? Porque si no, hago el perjurio de cometer omisión. Entonces, si yo omito, puedo ser sancionada legalmente porque no estoy ejerciendo un cuidado. En algunos servicios, lo que han optado ahora para mejorar esta parte de los registros es como confeccionar un plan de enfermería, que antiguamente uno los confeccionaba, pero todo lo tenía que registrar así como a puño y letra. Ahora son como unas tablitas donde uno coloca control de signos, a tantas horas. Entonces la persona, ¿qué es lo que hace? Firma solamente. No tiene que escribir, se realiza control de signos vitales. ¿Ya? No todos los servicios así, ¿ya? Pero ustedes van a encontrar que muchos servicios sí hay de este tipo de planes de enfermería donde uno tiene que dar solamente la firma o el nombre. Entonces eso también me da la validez legal de que sí se hizo la actividad que está ahí descrita. Y por eso el registro tiene que ser conciso, porque imagínense, todas las actividades de cuidado que uno realiza durante el día deben quedar plasmadas en la hoja o la curva de enfermería que se llama, o en la ficha de enfermería.
Así que recuerden, lo que no está escrito no está hecho. Siempre, siempre registrar todas las actividades de cuidado que nosotros realicemos. Con todos estos antecedentes que ya hemos descrito, entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo registra el estudiante de enfermería UV de primer año? Bueno, y esto solamente para la atención cerrada, ya cuando yo hago la recepción de paciente o la evolución de mi paciente, que ustedes lo van a hacer, yo creo que en prácticas reconvertidas, lo que se llama ahora, que lo vamos a hacer en línea de una forma virtual con centro de simulación, que está bastante interesante, ¿ya? Unas nuevas modalidades de docencia que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo registra el estudiante primer año UV? ¿Ya? Primero tenemos que describir el estado de conciencia de la persona. Por ejemplo, si está despierto, si está somnoliento, si está durmiendo, si está inquieto, si no responde a las órdenes. Todo ese es el estado de conciencia que ustedes cuando vean examen físico, ahí vamos a, o la profesora que le haga la clase de examen físico, va a ver todo lo que es el aspecto de neurológico o el estado de conciencia de la persona. Describe también como segundo punto, y tal cual está aquí el orden que uno tiene que llevar para poder registrar, para que esto sea completo, a la vez sea conciso, sea veraz, demuestre las necesidades insatisfechas que tiene la persona que estoy atendiendo y aparte sea pertinente y oportuno, ¿ya? Entonces, describe la referencia de la persona en cuanto a cómo ha pasado la noche anterior. Por ejemplo, vamos siguiendo el ejemplo. Se recibe paciente despierto, ¿ya? Atingente al medio, colaborador. Ese es un estado de conciencia de una persona. Refiere, y ahí por eso digo la referencia, refiere haber pasado mala noche. Cuando uno escribe o hace referencia a algún discurso que diga la persona, tenemos que colocarlo entre comillas. Por ejemplo, refiere sentirse mal. Ese sentirse mal no es un lenguaje técnico. Por lo tanto, yo lo puedo utilizar porque es importante dentro de mi valoración escribirlo. Si, por ejemplo, dice refiere y cuando yo voy a hacer como una aseveración o voy a describir el discurso de la persona, tengo que colocar el refiere, porque yo no puedo colocar como personal que estoy capacitado, ya que soy profesional, se siente mal el caballero. Es muy coloquial, ¿se fijan? Entonces yo tengo que tener un lenguaje técnico. Entonces se recibe paciente en estas condiciones, refiere pasar mala noche. ¿Ya? Entre comillas, el pasar mala noche porque son referencias de la persona. ¿Ya? Y se puede decir, refiere pasar mala noche porque le dolió la rodilla, no sé, o porque por interferencia con el vecino, porque hay muchos pacientes que no pueden dormir porque el vecino de al lado es inquieto, ¿ya? El paciente hospitalizado de la cama de al lado. Todo eso, si me lo refiere la persona, yo lo tengo que escribir entre comillas, porque no es un lenguaje técnico, no es un lenguaje profesional. Posteriormente de que yo haya descrito el estado de conciencia, haya descrito cómo se sintió este caballero en la noche, empiezo con mi examen físico, ¿ya? El examen físico, como todos lo vean, siempre va a ser cefalocaudal, o sea, desde la cabeza hasta los pies. Eso es cefalocaudal. Sin embargo, yo como tengo que hacer un registro conciso y preciso, no voy a no voy a describir las cosas normales. Ya, por ejemplo, normocráneo o normocéfalo, que de repente inserción de cuero cabelludo, ok, no, eso no porque eso está normal. Yo para hacerlo un registro más conciso, preciso y veraz, debo colocar énfasis en aspectos relevantes. Por ejemplo, si la persona está hospitalizada por una fractura de cadera, tengo que hacer énfasis a la cadera. Si la persona está hospitalizada por una neumonía, tengo que hacer énfasis a todo lo que es el aparato respiratorio. Si la persona está hospitalizada por un accidente vascular, tengo que hacer énfasis a todo lo que es la evaluación neurológica. Si la persona está hospitalizada por una apendicitis, tengo que ir a la fosa ilíaca derecha con ese énfasis. ¿Se fijan? No es que lo demás no lo mire, lo debo observar, debo hacer examen físico completo para vigilar. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la calidad y seguridad de la atención, uno debe vigilar constantemente toda la persona completa? Pero para el registro hago los énfasis.
En este caso voy a poner un ejemplo de la persona con fractura de cadera. Entonces, al examen físico, eh, destaca, uno siempre coloca la palabra destaca, ¿ya? Al examen físico destaca dolor en cadera izquierda o cadera derecha, depende de dónde esté la lesión, ¿cierto? Con impotencia funcional, hematoma de gran tamaño, con sensibilidad a la palpación, ¿ya? En este sentido, hay muchos colegas y ustedes también estudiantes que incluyen dentro del examen físico el examen físico general que involucra los signos vitales, ¿ya? Y aquí pueden colocar normotenso, normocárdico, afebril, eumneico o las características que tengan los signos vitales. Sin embargo, yo lo anoto después, o sea, en mi orden mental, yo personalmente, y esto se los digo, lo escribo después porque me doy cuenta interpreto posteriormente los valores. ¿Ya? Algunas personas lo escriben antes, desde el inicio, otras personas lo escriben después. Yo le estoy dando un orden para que ustedes se guíen. ¿Ya? Después de eso, escriben la hemodinamia, que son los signos vitales. Hay algunas personas, como les vuelvo a decir, lo escriben dentro del examen físico. A mí personalmente no me gusta porque creo que no es parte del examen físico. La hemodinamia, a no ser que sea considerada como parte del aspecto general. Y escribí la hemodinamia, ¿ya? Posteriormente, describir los estados de los invasivos. ¿A qué me refiero con los invasivos? Son todos aquellos dispositivos que se insertan en la persona. Por ejemplo, las vías venosas periféricas, o estas vías que son para colocar los sueros, que ustedes a lo mejor lo han visto alguna vez o han tenido familiares hospitalizados, o ustedes mismos a lo mejor han ido a la unidad de emergencia y han tenido que necesitar una administración en bolo o administración lenta de algún medicamento. Lo que se coloca en la mano, en el bracito, se llaman vías venosas periféricas, ¿ya? Entonces, nosotros describimos las vías venosas periféricas, describimos todo lo que invada a la persona, sondas, catéteres, vías venosas, drenajes, todo lo que sea, lo describimos y describimos también las características. Ya, por ejemplo, si yo tengo una vía venosa, tengo que ver que esa vía venosa esté funcional. No tiene que estar tapada, no tiene que estar con coágulo, tiene que tener un apósito limpio, tiene que estar seco, no tiene que tener signos de flebitis, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con la flebitis? Refiero a todo lo que es la inflamación del acceso venoso. Y esto se origina porque hubo una mala técnica, no hubo una limpieza adecuada ya en la zona de inserción. Y posteriormente, de describir los invasivos, tengo que describir todo lo que yo les dije delante en la clase de calidad y seguridad de los cuidados. La presencia del brazalete, que es un indicador de calidad. Presencia o con brazalete en extremidad superior izquierda, extremidad superior derecha, extremidad inferior derecha, extremidad inferior izquierda. ¿Ya? Barandas en alto, siempre. Toda persona hospitalizada debe tener las barandas en alto. Siempre. Nunca las barandas abajo. Tengo que describir el freno de la cama, que la cama esté frenada, ¿cierto? Porque eso previene las caídas. Y tengo que describir si tuvo diuresis o deposiciones. Diuresis significa la cantidad de orina que tuvo durante la noche, durante el día. Y deposiciones es la cantidad de posiciones, si es que presentó o no. No la cantidad, perdón, es si presentó positiva o negativa. ¿Ya? Se fijan de que como va unido esto del registro a lo que es el aspecto legal y también a lo que es la calidad y seguridad de la atención, y posteriormente debo registrar su autoría, que yo le digo siempre la millonaria. Es súper importante. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a saber quién escribió este lindo registro que ustedes van a hacer. Entonces, en la próxima diapositiva vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí está entonces el ejemplo y última diapositiva para que no se asusten si yo le dije que esta clase iba a ser cortita. Entonces, yo recibo a una persona en mi servicio clínico o posteriormente ustedes cuando tengan la actividad de simulación van a también simular registro y recibo ingreso, le controlo los signos vitales y procedo a escribir porque termino de hacer eso y escribo porque tengo que hacer un registro oportuno. Entonces digo, se recibe paciente en regulares condiciones, se fija en el estado general, o sea, el estado de conciencia, poco reactivo al medio y poco colaborador. Cuando las personas están mañositas o cuando se están descompensando la parte neurológica, a veces uno lo recibe así. Al examen físico destaca
Palidez generalizada. ¿Ves que yo le coloqué destaca? Palidez generalizada con edema distal irregular y capilar, ¿ya? Con UPP sacra cubierta con apósito secundario limpio y seco. Se fijan que yo no describí todo el examen cefalocaudal, sino que me enfoqué al aspecto por qué la persona está hospitalizada, ¿cierto? Hemodinamia. El HMD es hemodinamia. Tendencia a la hipertensión asintomático, 128,96. Bradipneico, tendencia a la taquicardia, a febril, saturando 93% con FIO2 ambiental. Y tos, yo le agregué el aspecto ahí de examen físico también de la tos ocasional. Invasivos. El BBP es la vía venosa periférica. Vía venosa periférica número 22. ¿Ya? Cuando ustedes, porque yo sé que es número 22, porque cuando ustedes valoran a la persona cuando tiene la vía venosa tiene registrada la fecha en la misma vía venosa y también tiene registrada el número de vía. Entonces por eso uno sabe qué número de vía es. Mientras más grande es el número, o sea 22, 24, 25, más delgadito es el diámetro. Mientras más chico es el número, más ancho es el diámetro de la vía venosa. ¿Ya? Entonces, en extremidad superior izquierda, ESI, permeable, sin signos de flebitis, pasando suero fisiológico. CUP, ¿se acuerdan que yo les hablé de los invasivos? Que toda sonda o dispositivo que invadiera a la persona. El CUP es un catéter urinario a permanencia, ya que son las sonditas Foley, esos catéteres que las personas utilizan para orinar. Está permeable y aquí yo la anoté mismo, la orina concentrada con volúmenes ok, porque uno después le vamos a enseñar cómo se calcula el volumen. ¿Qué dice acá? Brazalete ok en extremidad superior derecha, cama frenada, barandas en alto. Y ahí firma Juanito Pérez, así que tienen que firmar ustedes. ¿No? Juanito.Pérez o J.Pérez N es, ya que es estudiante, primero en V. Esa es la forma que nosotros nos exigen los servicios clínicos, cómo debemos firmar. Cuando ustedes vayan ya a la práctica clínica, no sé si yo creo que ya para el próximo año o alguna vez en la vida vamos a ir a práctica clínica, siempre la profesora debe revisar el registro y nosotros tenemos que colocar nuestro timbre, o nuestro mosca, que ya está revisado por nosotras, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo aquí me faltó un aspecto colocar, que es el aspecto de cómo pasó la noche. ¿Se fijan? Entonces, por eso es importante cuando ustedes vayan a hacer un registro, siempre preguntarle a la persona cómo pasó, cómo se siente, cómo está. Y eso, rescatar lo importante para que el registro no sea una historia, no sea una novela, sino que sea conciso, sea preciso y sea veraz. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de lo que ustedes cómo van a registrar y cómo después van a poder tener que hacer el registro cuando hagamos simulación. Bueno, y para terminar, ahí les coloqué un pensamiento que siempre lo coloco porque me encanta, ya que es que nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo, no en el resultado, ¿ya? Todos nos estamos esforzando ahora para tener un buen resultado final, ¿ya? Pero la recompensa está en este transitar que estamos haciendo en unas actividades académicas distintas, pero todo esto es un esfuerzo total para generar una victoria, ¿ya? Así que les animo, espero que les haya quedado claro todo lo que sea de registro, eh, que puedan comprender la importancia legal que tiene una persona que registra y nosotros como enfermeros porque la ley nos ampara, nos cobija la ley, pero también nos exige, ¿ya? Así que les dejo este pensamiento para que ustedes no se desanimen, podamos pensar que lo que estamos haciendo es un esfuerzo que es todos los días y ese en sí es la recompensa, ¿ya? Y así teniendo todo este esfuerzo todos los días vamos a tener la victoria y nos vamos a ver en 5 años más cuando se estén titulando. Así que eso, nos vemos entonces en el Zoom para que puedan dilucidar las dudas, consultas y preguntas, ¿ya? Un abrazo y nos vemos.